Bueno, pues comparto con ustedes esta entrevista a un alto mando del cártel de Sinaloa, de la facción de los Mayos. No podemos decir quién es una de las condiciones que nos puso para poder acceder a esta entrevista. Tampoco podemos ponerlo con su voz normal porque es precisamente la condición que nos pone, que no se sepa quién es y que se distorsione su voz, en este caso por medio de la inteligencia artificial, porque en las dos entrevistas anteriores la gente se quejó mucho de que no se entendía lo que se decía, pese a que pues es complicado, créanlo, estar transcribiendo los textos de todo lo que dice. Eso no lo apreciaron, pero bueno, lo que dice este alto mando, que pues si ponen atención, se los vuelvo a decir, si ponen atención a lo que dice, ustedes se podrán dar perfectamente cuenta quién es. Solo queremos decirle a la gente que en nuestros espacios, me refiero a Grillonautas y este espacio, no entrevistamos sicarios, gente de arriba. Y la serie de declaraciones que hace el integrante del cártel de Sinaloa de la facción de los Mayos van desde el por qué han emprendido esta lucha contra algunos influencers, youtubers, incluso cantantes como el tal Peso Pluma y otras personalidades que tienen bastante trascendencia en redes sociales, sobre todo en el estado de Sinaloa. Pasa también por hablar de la situación propia de la guerra en Sinaloa actualmente, desmentir muchas cosas e incluso volver a señalar a Rubén Rocha Moya como protector de la facción de los Chapos. Quiero aclarar otra cosa que es muy importante. Tanto en Grillonautas como en este espacio se cuentan las cosas tal y como ellos nos dicen. Ni Grillonautas ni yo afirmamos que lo que esté diciendo esta persona del cártel de Sinaloa de la facción de los Mayos sea realidad, sea verdad. Lo ponemos ahí a debate para que ustedes lo interpreten de la manera en que crean que es conveniente. Tampoco decimos que sea falso. De esta misma manera quiero hacerles saber, para los que lleguen a este canal a decir luego se nota que están en favor de los Mayos, pues no, revisen el canal y se van a dar cuenta que también cuando pidieron su derecho de réplica la facción de los Chapos, pues también se les dio, y de la misma forma se expone lo que ellos dicen sin emitir opinión alguna al respecto. Se expone la realidad que ellos cuentan, cada quien la contará a su forma. Y termina la entrevista con algo muy interesante. En los últimos días Anabel Hernández hizo una afirmación que hoy la facción de El Mayo dice que no es verdad. Anabel Hernández difundió, y lo explica esta persona, difundió que el Mayo Flaco tenía intenciones de entregarse al gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues él lo niega rotundamente, dice que esto es falso. Y de hecho dice que Anabel Hernández está perdiendo credibilidad con eso, que está echando a la basura su credibilidad con este tipo de información. Aparentemente, según lo que él dice, pues lo habrían engañado. Y otras cosas muy importantes, por ejemplo, el homicidio de el asesinato terrible de estos niños y su papá, un hecho que conmocionó pues no solamente a la sociedad de Culiacán y de Sinaloa, sino a todo el país, que vemos que fue la gota que derramó el vaso en el estallido de la violencia que estaba ocurriendo a la protesta de la sociedad. Les dejo la entrevista completa para que ustedes la escuchen y pues bueno, ustedes la interpreten. Por último, se me olvidaba decirles, este tipo de entrevistas, para los que vengan aquí a decir tonterías, que no faltan, las hacemos en conjunto. Así es que no nos estamos robando nada, porque como joden con eso. Les dejo la entrevista. Hemos mantenido un tipo de mesura, incluso esa fue una gran parte que nos mantuvimos al margen, porque hay muchas situaciones que no se entienden o se salen de contexto y creo que si se aclaran es mejor, en torno a la polaridad que se puede presentar en ciertas noticias que no están muy claras. Creo que lo único que podemos renombrar aquí es que mientras más gente conozca la verdad es mejor, y obviamente toda esfera tiene dos partes, ¿verdad?
Hay otros medios que se dedican exactamente a eso, a distorsionar muchas cosas, entonces también entiendo que ellos se sientan afectados por ese lado, pero pues la verdad es la verdad, a muchas personas les va a doler y en este caso al mentiroso siempre le va a doler. En el contexto de la cruenta confrontación entre la facción de los Zambada y los Guzmán que lamentablemente se suscita actualmente en el estado de Sinaloa, y que ha derivado en el incremento de la violencia en esa entidad, y dando continuidad a la información que les hemos estado presentando desde que estalló el conflicto, fuimos contactados nuevamente por un alto mando de la facción encabezada por el hijo del Mayo Zambada, con quien abordamos temas relevantes que han acontecido recientemente. En las dos anteriores entrevistas que nos concedió, recibimos varios reclamos de parte de ustedes por la colocación de textos, por lo que en esta ocasión, utilizamos inteligencia artificial para reproducir sus declaraciones, ya que la única condición que puso para brindarnos la entrevista es que su voz fuera distorsionada. Este pasado jueves 30 de enero, un helicóptero sobrevoló la capital sinaloense arrojando cientos de volantes en los que se exigía la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya. Rocha Moya ayuda, coordina y traza toda la política de gobierno de acuerdo con lo que dicte la lacra de Iván, citaba una parte del volante. Asimismo en los volantes, exponen a Lázaro Gambino Espinosa, concuño de Iván Guzmán, quien supuestamente está casado con Olga Hereida Lindoro Navidad, presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje. También señalaron a Aida Elizabeth Torres Félix alias La Chata Torres, suegra de Ovidio Guzmán. Esta no es la primera ocasión que lanzan volantes en esa entidad. El pasado 9 de enero, avionetas sobrevolaron el municipio de Culiacán, y lanzaron volantes en los que señalaron a 25 personas de tener vínculos con la facción de los Chapitos. Los panfletos incluían a figuras como el cantante Peso Pluma, y el creador de contenido Marquitos Toys entre otros. En torno a estos personajes que para muchos ha sido novedad que aparezcan en volantes, que aparezcan en pancartas, en lonas, ha generado mucha controversia porque nos dimos cuenta que han existido muchos canales mediante vía WhatsApp de grupos relacionados a youtubers y blogueros, que han querido señalar que somos nosotros autores partícipes de sus renuncias, de sus muertes, y eso no ha sido así. Entonces queremos aprovechar esta llamada de aclarar esa situación, de por qué muchos han sido señalados y mencionados en esas pancartas y en esos panfletos, y porque nosotros hasta donde sabemos otros tantos han aparecido muertos. El tema de lo que ha pasado en la vivienda de este muchacho que fue afectada por fuego y disparos de armas largas pues ha sido derivado principalmente su salida del país, porque él sabía que tiene una deuda pendiente, no solamente con la facción de los menores, sino también con parte de la facción de nosotros, porque antes de que él saliera del país, él había afirmado que se iba a mantener al margen de esta situación, que él no iba a colaborar. Y que él no iba a tener ningún tipo de participación económica hacia la facción de Iván y de Alfredo. Por consecuente nosotros corroboramos que ha sido totalmente falso. Él se migra exactamente hacia España pero con la finalidad de seguir por medio de financieros de él, que tiene en Culiacán, aportar un capital importante de dinero para que ellos sigan financiando armamento y personal, para que ellos sigan teniendo más presencia dentro de la capital. Por eso mismo cuando nosotros nos cercioramos y verificamos esa información, fue que nosotros nos atribuimos directamente el ataque hacia los Uchis que son pertenecientes a él y su hermano, mediante su hermano menor, que es el que les ha hecho el favor de ser, no nada más lavador de dinero, sino también presta nombres con otra red que estamos investigando, que los ayudan a mantener esos restaurantes, esos lavaderos y la boutique de la señora de este muchacho. Pero parece ser que el mensaje no les llegó fuerte ni claro, y siguieron todavía por medio de interlocutores de ellos mandando cantidades enormes de dinero, y fue de la manera que nosotros tomamos la responsiva de poder mandar otro mensaje en torno a la vivienda de los padres de él. De momento para la gente que no sepa, que sepan que en la vivienda se sabía que no había nadie a excepción de sus mascotas, y el muchacho que sabíamos que se encargaba de alimentar y de darle seguridad y limpieza al inmueble. Y sí, nosotros tomamos al muchacho para ver qué tanto sabía. A él, se le sentó un momento y se habló con él, pero el joven no fue en ningún momento torturado como se mencionó en algunos medios. El joven fue tratado dentro de las circunstancias lo mejor posible.
El tema de la cuñada de Marcos es un tema que abarca muchos subtemas, para no hacer tan largo el cuento, mientras el hermano mayor de Marcos, el Case como le dicen a él, se ocupaba directamente de una red que ayudaba a su hermano para blanquear y guardar mercancía, así también como armamento en su momento, es que él le propone a su mujer, en este caso a Ana, cuñada de Marcos, que abriesen en su momento una boutique aprovechando la popularidad que ella estaba generando en redes sociales. Desde que este muchacho empezó con su canal y empezó a dar a conocer a toda su flotilla que se conoce como los Toys, cuando ella empieza a ver todo este tipo de actividades, que no nada más se limitaron a boutiques, sino que también por medio de amigas de ella y a través de su cuñada a tener prestaciones de otros servicios, como por ejemplo organizar eventos masivos ahí en Culiacán por medio de realizadoras de eventos, nos dimos cuenta de que ella también era una principal colaboradora para lavar dinero por medio de la familia de ella, como por ejemplo César Gastelum y sus tíos, que tenemos certeza que se llaman Genaro y Adolfo. Este tema yo sí lo quiero afrontar claro y muy conciso. Para este señor alias Camilo, el señor Ochoa Delgado, quiero mandarle un mensaje, y esto yo lo hago a título personal. Cuando yo empecé a darme cuenta del contenido que hacía este señor, pues a principio empezamos a determinar qué bandera y qué lineamiento él seguía indirectamente, por más que él lo niegue. Nos hemos dado cuenta de que él tiene información filtrada por medio de gente que le sirve a Iván Archibaldo, mediante un sector de comunicación que le pasaba a él, por ejemplo, audios del mini leak, que le pasaba detenciones antes de que salieran, inclusive, por medio de autoridades tanto federales o estatales, a él le daban la primicia, porque él sabía de operativos mediante, le vuelvo a decir, una persona de comunicación de la facción de los Chapitos. Cuando nosotros empezamos a notar la preferencia en torno a la guerra se empezaba a salir de contexto por mentiras que él decía, es que ya empieza a sonar un poco más el apellido de este señor en oídos de nosotros. Y es que se tomó la iniciativa malamente de que se le llegara un mensaje mediante un video que se hizo muy viral, donde se le está advirtiendo que deje de hablar de cosas que no sabe, porque más allá de generar polémica o generar vistas, lo que este señor generó fue un conflicto. Un conflicto que todavía viendo él mismo mediante redes sociales que la cosa está muy caliente con todos los blogueros, youtubers e influencers, él no desistió y mejor hablar de otros temas, y lo empezamos a investigar qué tanta participación él había tenido como lo menciona en su momento con la facción de los Damaso, y nos dimos cuenta de que esta persona realmente no solamente es un mitómano, es una persona que habla porque tiene boca, y que habla solamente para decir lo que le mandan decir mediante las personas que interceden en comunicaciones de Iván, y esto parece ser que no lo sigue entendiendo, porque por más de que se le mandaron 1,000 advertencias, y él debe de saber, porque fueron advertencias directas que llegaban a su celular, que fueron mensajes directos a él, y que se le había dicho de buena manera que cambiara de tema de conversación, no quiso. Pero lo que sí le podemos decir a este señor, es que todavía tiene una última posibilidad de reivindicar su contenido, pero sobre todo de reivindicar lo que dice, porque si nosotros estamos cerciorados o nos seguimos dando cuenta de que lo que está diciendo solamente sirve para generar más controversia, y para generar todavía un poco más de falta de claridad en torno a un tema tan delicado como este, nosotros no nos hacemos responsables de lo que le pase a él, única y exclusivamente a él. Nosotros no vamos contra niños ni mujeres. Y quiero mandarle un mensaje muy claro y muy conciso a este señor alias Camilo Ochoa. Yo no sé de dónde estás sacando tú la información de que el señor Don Ismael está mandando un mensaje en torno a las actividades que está haciendo el señor Mallito Flaco, y que él está muy disgustado con lo que está pasando, y peor aún, tú estás diciendo que este mensaje lo está haciendo llegar a través del Changuito Antrax. Déjame decirte, Camilo, que esto que tú estás diciendo es una falsedad como todas las que has estado diciendo en tu canal desde que sabemos de tu existencia, porque nadie ha sido intermediario, ni nadie se ha comunicado con el 6, para hacerle llegar este mensaje a Mallito Flaco. No estés inventando y no estés diciendo cosas que no sabes. Déjate de cosas y no hables de cosas que no sabes. Aquí nadie ha estado mandando mensajes y menos mediante el Face, porque él no tiene contacto con el equipo legal del señor Don Ismael en Estados Unidos. Solo dices las cosas que te están dictaminando y te están ordenando que digas a través de las personas con las que te comunicas, que por más que lo niegues, esas personas son afines a los Chapitos, específicamente más afines a Iván Archibaldo. Ese mensaje que tú dijiste que ojalá que Iván les parta a su madre, estás a tiempo inclusive de pedir una disculpa, y si tú crees poder como dijiste, que ahí tenías con qué responder, ojalá que como hombre que dices ser, afrontes las consecuencias de tus propios actos.
porque todo lo que tú estás diciendo es una mentira, y lo haces solamente para que la gente se incline a favor de esa bola de ratas que tú elogias, y que tú dices que son los buenos en Sinaloa. Así es de que ojalá, Camilo, este mensaje te llegue, todo lo que estás diciendo son mentiras, y no haces más que polarizar una situación tan delicada como la que está viviendo Culiacán en estos momentos. El pez por su boca muere, y este señor no ha entendido las dos llamadas de atención que le hicimos, y me regreso al tema de Marcos. A Marcos se le hizo el primer llamamiento que no apoyara en temas económicos a los menores, no entendió, primero pasó lo de los sushis, después siguió apoyando en temas económicos nuevamente, y pasó el tema de la casa de sus padres. Entonces el que avisa no es traidor. Si supimos que tienen una rivalidad muy fuerte con la facción de los Damaso, y el problema con el canal de Oakland Leaks nace porque lo desmintieron de que él era jefe de plaza del sector de Mazatlán, cosa que es totalmente falso. Él nunca radicó en la nómina como tal del cártel de Sinaloa, mucho menos de una plaza tan importante como lo es Mazatlán. Esa es una de las primeras mentiras que ha dicho en medios de comunicación, como el caso de Adela Micha dándole voz a esta persona, que realmente no figuró como tal dentro del cártel de Sinaloa, mucho menos tuvo autoridad de la plaza de Mazatlán. El tema del caso de Damaso López el Mini, la Corte de Virginia, lo que tenemos entendido, le había dado seguimiento por algunas irregularidades que él había presentado en los últimos meses, dado un lineamiento de actividades que él tenía que seguir, lo cual empezó a levantar un poco de sospechas, y empezaron a tener un poco de actividad de investigación. Al parecer de manera muy discreta, interceptaron algunas líneas de comunicación que al parecer no tenían o no sabían que Mini Leak manejaba. Y eso fue una de las señales para que volvieran a sacar una orden de captura, porque al parecer, que él no registrara ciertas líneas de comunicación con los encargados de reportar en este caso su libertad condicional, pues fue una acreditación para que fuera otra vez reaprendido. Ahora ya de ahí lo que le sumen del tema del fentanilo, déjeme decirle que es falso, que había comunicación o cooperación por parte de él con nosotros, había un interés, sí, pero de que él tenía mucha injerencia o tenía voz y voto dentro de los temas que nosotros estamos desarrollando, eso es mentira. Todavía antes de que comenzara el conflicto entre los Zambada con los Guzmán, a mí me consta que habían muchas reuniones en un rancho a las afueras de Culiacán, allá por la zona norte de El Niní, que prestaba para muchas fiestas privadas, como posadas, cumpleaños o simplemente borracheras que llegaban a darse. Había cantantes como este muchacho Peso Pluma, Natanael Cano, y muchos otros grupos de renombre. Por ejemplo, pasó el Culiacanazo el primero, y a los 2 meses o un mes, ya había un corrido con información muy puntual acerca de quiénes y cómo participaron. Fue gracias a la relación de amistad que sostenían con el Niní y con otros integrantes de la facción de él, como por ejemplo el Perris, el Pilli y otros tantos más. Era amigo de ellos y el medio de comunicación, y muchas de esas recomendaciones que recibía el Niní para apoyarlos principalmente en sus carreras, quiero que quede claro, fue muchas veces gracias al señor Marcos Castro, conocido como Marquitos Toys. En este caso me gustaría ser muy conciso, y también muy claro, el sol no lo podemos tapar con un dedo, y las personas que están siendo mencionadas, y las personas que están siendo señaladas en los volantes que se han estado propagando por toda la capital y sus alrededores, no son personas que simplemente aparezcan porque sean conocidas por tener apología, digamos en este caso los músicos, a la facción de los Chapos, para nada. Son personas que se sabe apoyan de manera directa a lo que está pasando en Culiacán, son partícipes de la violencia que se está viviendo día a día. Por ejemplo, el caso de Marquitos Toys, colaborador activo en sentido económico, también su familia, en este caso la señora Ana Gastelum, y sus hermanos, que también son colaboradores activos de igual manera en cuestión de dinero, y anteriormente era peor, porque anteriormente este muchacho Marquitos Toys traficaba droga, lo que viene siendo la pastilla de fentanilo, con su hermano en diferentes áreas de Estados Unidos y en la zona norte del país. Los papás de este muchacho, desafortunadamente también, pues al ver el gran crecimiento económico pues fueron también ayudándolos en varias cuestiones de fletear mercancía, por ejemplo, trailers, camiones, camionetas de manera disfrazada, en muchos casos como refacciones, pero traían droga.
El caso de los músicos no es por tener amistades involucradas en el narcotráfico, pero no solo se limita a una amistad, sino que también han sido colaboradores en torno a poner gente, solicitando favores por tener la amistad con gente perteneciente a esa facción, diciendo a qué personas quitar, y ahí es donde se rompe, porque ser amigo no tiene nada de malo, pero ya cuando empiezas a charolear o pedir favores que derivan en muertes de personas inocentes, creo que es justo que se sepa. Hay un caso que generó mucha consternación en torno a un youtuber que también tiene mucho seguimiento por medio de un sector importante en Culiacán, lleva por alias o por apodo el compa Camarón, al cual un hermano de él, pues resultó involucrado dentro de un enfrentamiento. Él dice que de manera indirecta por estar en el lugar equivocado, y déjenme decir esto, eso no es así. Esta persona, hermano de este señor, desafortunadamente no solamente tenía el vicio de ser un cocainómano, sino que también se encargaba de solicitar préstamos en tienditas por parte de los menores, y también se encargaba de tener a su favor la charola de que él tenía no solamente relación con gente de esa facción, sino que también él alardeaba y él también decía que él era gente, y que él traía la camisa bien puesta de los chapos. Entonces cuando él se presenta en el lugar donde fue abatido, no fue porque haya sido de manera indirecta, saben que fue directa y únicamente con esta persona por las cosas que decía, cuando andaba en ese estado por la sustancia que consumía. Quiero mencionar en este caso al comandante Porfirio Fuentes Vélez, quien se encargó de que en su momento la detención del güerito no se fraguara, como tendría que haber sido ejecutada la orden. Y eso porque se mencionó en varios medios de comunicación, eso fue cierto, y gente allegada a Porfirio Fuentes Vélez se encargó de que la noticia no corriera, ya que donde se estaba llevando a cabo el operativo, porque nunca lo trasladaron a la 9ª zona militar, eso que quede claro, pero si había un operativo en marcha para ya detener al güerito, simplemente no se llevó a cabo por medio de estos altos mandos de la 9ª zona militar. Lo que pasó fue que cuando él se vio ya acorralado, el güerito, ahora sí sin previo plan de fuga, y que era inminente su captura, tenemos entendido que solicitó una llamada urgente vía radio con su primo para ver de qué manera podían interceder, para que ese operativo que estaba desplegado para ingresar por él y capturarlo, no se llevara a cabo, y eso fue lo que pasó, pero vuelvo a insistir, gracias a gente allegada a Porfirio Fuentes Vélez. Yo creo que el tema de los gobernantes en México está muy claro, cuando un gobierno se les sale de la mano, o se les sale de las manos el tema de narcotráfico, el primero que va a hacer cabida en eso va a ser el mismo pueblo. El pueblo se va a levantar como está pasando en Sinaloa y va a dictaminar que no quieren, y por qué no quieren a esos gobernantes. Yo les pregunto, en Durango cuando se ha visto últimamente, o en los últimos años, una marcha solicitando que se destituya, o que se cambie o se reasigne algún mando del gobierno estatal o del gobierno local. Nunca. ¿Por qué? Porque gracias a cómo se trabaja bajo lineamientos del señor Zambada García, se ha mantenido una estabilidad que coadyuva con los Cabrera Saravia para mantener un orden y una tranquilidad, que eso es lo que la gente le gusta y lo que la gente quiere, paz, armonía y poder trabajar a gusto. Caso contrario en Sinaloa, que se sabe que ya no aguanta ni un minuto más a Rocha Moya, que se sabe que la propia fiscal del estado está más coludida nuevamente con los chapitos, y que ya están viviendo un nivel de hartazgo que no se había visto jamás. Mientras el señor Ismael estaba prófugo de la justicia, Culiacán prácticamente no tenía homicidios. Mientras Don Mayo se encontraba prófugo en Culiacán, prácticamente no existía el homicidio, solamente se sabía que iban por unos tales o cuantos que estaban involucrados, pero para nada se había escuchado una situación como esta. Pero volvemos a lo mismo, retomemos lo que él le dijo a Julio Scherer en el año del 2010, si él o el señor Chapo, en algún punto hubieran decidido en ese tiempo, ser más públicos de lo que se debería, tarde o temprano alguno de los dos ya hubiera caído, desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Que al señor Chapo le gustaba siempre figurar, y en los últimos años previos antes a su última captura, él se dedicó a tal grado de descuidar su círculo de seguridad, invitando a celebridades como Kate del Castillo y el señor Champagne, a lugares donde él se resguardaba, con la finalidad de hablar acerca de su vida, y de llevar a cabo su vida a la gran pantalla,
cosa que determinó queramos o no reconocer, le terminó afectando, y le terminó costando parte de la culpabilidad de que él solo se fue abriendo brecha, para que terminara capturado en Los Mochis y que terminara extraditado a Estados Unidos. Pero eso no fue gracias a que el señor Don Ismael lo haya puesto o lo haya colocado con las autoridades, para nada, eso fue gracias a que el señor Chapo se buscó su propia suerte, y tuvo que pagar las consecuencias de los descuidos que él solo estaba buscando, y yo digo, qué necesidad de quererle buscar 3 pies al gato si todo el mundo sabe que tiene 4, pero parece ser que el señor Chapo nunca se puso a pensar en eso, y las consecuencias que está pagando en este caso él, pues ya se sabe desde hace mucho tiempo. Es totalmente falso, y las personas que estén escuchando esto, no hace falta que lo digamos nosotros, hace falta que ustedes echen la vista atrás solamente, que sepan bajo qué circunstancias cayó Joaquín Guzmán. ¿Por qué cayó Joaquín Guzmán? ¿Qué tanta culpabilidad tienen las actividades que él hizo previo a su captura en Los Mochis? Cómo se empezaba a desenvolver en torno con estas personas que ya mencioné, Kate del Castillo, Champen y muchas más, como él empezaba a descuidar sus propios medios de comunicación, teniendo pláticas directamente, sí por teléfonos encriptados, pero tratando temas de mercancía que simplemente él podía haber delegado con secretarios o con personas de comunicaciones, que podían haber dado las mismas órdenes que él daba, pero sin que él usara su propia voz. Entonces los descuidos vinieron, gracias a Joaquín Guzmán y gracias a sus propios errores fue que él cayó. Aquí nadie puso a nadie y menos tratándose del lazo tan fuerte que existía de amistad entre ellos dos, que sabía el señor Mayo, que si Joaquín caía, sabía que tarde o temprano eso lo iba a perjudicar a él. ¿Por qué? Porque se estaba hablando de las 2 principales cabezas del cártel de Sinaloa, entonces es ilógico que una propia persona se dispare el pie, sabiendo que eso le va a afectar. Solamente vuelvo y repito, hay que ver las propias actividades que descuidó Joaquín, y que le terminaron afectando para su propia captura en vez de acusar traición. Mire lo que pasó con estos muchachos, ya sabemos qué, porque si fue y para qué fue. El menos embarrado en este caso era el güero, o sea, Joaquíncillo. Y fue el que por echarle el canillazo al ratón, tomó la iniciativa. Ahora sabemos, gracias a conversaciones que tenía el Chapo desde la cárcel, gracias a cartas que les escribía de que la única manera en la que podrían zafarse ellos dos, era entregando al premio mayor. El Chapo tuvo muchísimos cambios de comunicaciones mediante cartas que mandaba poner su abogado a estos 2 muchachos, donde empezaban a hablar ya del tema de que mejor se salieran de ese ambiente. Indirectamente, él empezaba a sugerir que la única manera en la que podrían hacer eso, era entregando a Don Mayo, y el que estaba menos involucrado y menos embarrado era Joaquíncillo. Y Joaquíncillo, pues vio la oportunidad de ayudar a quien sí es su hermano de sangre, pues era volver a acercarse nuevamente a Don Mayo y volver a ganarse un poco más de su cariño y de su confianza. Cosas que para nadie era de extrañar, porque le digo, la situación antes de la entrega forzada de Don Mayo, digamos que estaba entre comillas normal. Pero bueno, hoy sabemos que era parte de un plan que terminó en la extradición ilegal de Don Ismael para beneficiar a estos 2 muchachos que parece ser, van a tener una sentencia favorable en términos de reducción de sentencia de culpabilidad en Estados Unidos, van a tener un acuerdo de culpabilidad, sí, pero van a tener una sentencia favorable gracias a esta traición que cometió cobardemente Joaquíncillo el Güero. Desafortunadamente es algo que no pudimos prever y lo vuelvo a repetir y creo que lo he dicho en muchísimas ocasiones. Este tema de cuando uno no espera que el golpe venga dentro de su propia familia, pues es difícil de creer, y esto fue lo que ellos empezaron a verle el lado bueno a Don Ismael, sabiendo que él no podía desconfiar en este caso de Joaquín, en este caso del menor o sea el Güero, que tuviera la vileza de poder fraguar pues un plan como este. Y fue el blanco fácil que pudieron encontrarle a Don Mayo pues para llegarle por donde menos se le esperaba. Rubén Rocha Moya tenía conocimiento de que esto iba a suceder, por eso su falsa salida del país ese día tan temprano, por eso no hay un ingreso certero que ratifique que él haya estado en suelo americano, por eso él también regresa, creo, que es el mismo día más tarde noche, para ya afrontar el tema de la noticia de que ya estaba el señor Mayo en Estados Unidos, y sí, él estaba notificado y enterado de lo que iba a pasar ese día, y no solamente lo digo yo,
el propio fiscal general de la República acaba de decir que van a estar a la espera de la siguiente audiencia de don Ismael, porque él va a presentar no solamente evidencia que ratifique lo que él habló y ratificó en la carta que se mandó hace algunos meses, donde el mismo don Mayo señala que él estaba consciente de que a la reunión iba a acudir el mismo Rubén Rocha Moya, porque se sabía que esa era la orden del día de esa fecha, donde él desafortunadamente fue secuestrado. Es una situación que nos duele mucho, honestamente, más allá de los conflictos de la guerra, es algo que no debe de pasar, y esto quien me está escuchando y sepa la política que se mantuvo por años en Culiacán, y en todo Sinaloa, es que con los niños no, y eso es una realidad, porque dentro de la mafia hay códigos, y si hay valores todavía, con las familias inocentes no se puede uno meter. Y desafortunadamente si nosotros nos ponemos a opinar del tema, vamos a salir tal vez a generar más controversia de la que está pasando, más de la que está pasando el Estado actualmente, pero gente de nosotros, quiero decirlo con toda franqueza, con toda honestidad, no estuvo involucrada en ese vil y ruin atentado y asesinato que pues desafortunadamente cobró la vida de 2 menores. Y tengo entendido que un tercero más está gravemente herido, pero no fue gente de nosotros, esto quiero que quede claro, las personas que están dentro de la capital a altas horas de la madrugada, y la propia gente de Culiacán lo debe de saber, que se encargan de quemar cámaras y de ponerse 4 clandestinos, son pertenecientes a la facción de los Chapitos, y no lo digo yo, las propias autoridades estatales y federales han dicho que los C4, y los encargados de estar a altas horas de la noche haciendo este tipo de estragos, son pertenecientes de su facción, y el que ellos hayan confundido el vehículo solo por ir polarizado, habla de que ellos actuaron de una manera errónea con un objetivo erróneo, que vuelvo a lo mismo, desencadenó esta fatal y trágica situación. Eso es una cosa totalmente falsa, y no me voy tan lejos. ¿Quiénes fueron los encargados de saquear la tumba de los restos del padre de Dámaso el licenciado y de su hermano? ¿Quiénes fueron los encargados de no solamente extraer los cuerpos, sino de destruir la propia tumba donde reposaban los cuerpos de estos 2 señores que yo no conocí, pero que son familiares del licenciado? Fueron los Chapitos. Entonces, con ese antecedente de que ellos hurtaron los cuerpos de estas 2 personas y destruyeron su tumba, ¿cómo puede ser que exista duda de quién fue el cobarde que autorizó este ataque en torno a la capilla donde descansaban los restos del hijo del niño? Nosotros tuvimos esa iniciativa porque sabemos lo que significa para ellos ese monumento. Sabemos también que ellos tienen un coraje arraigado con Vicente porque saben que él fue el que autorizó lo que pasó aquella noche con Edgar, que no sabía que era él. Pero a pesar de que al parecer ese tema ya había sido tema de superarlo y seguir adelante, pues ellos traen la espina. Entonces, nosotros también sabemos que ese monumento significa mucho para ellos, y por eso así como hacen unas, pues se pagan otras. Y quiero que sepa, que esa cobardía no se va a quedar así. ¿A poco se les olvida, que, no es conocida la capilla donde descansa el moreno, verdad que no? Pero nosotros, parece ser que somos los únicos que estamos en la línea o en el lineamiento de seguir un patrón de en torno a la guerra, que no todo se vale y yo lo dije, no se equivoquen. Hay que tener códigos, pero, pues conforme avanzan los días y los meses, nos damos cuenta de que a ellos les surge más que se crea que nosotros somos los que fomentamos la violencia. Qué poca cordura pueden llegar a tener para ellos argumentar y atribuirse, que nosotros somos los que nos estamos autosaboteando en torno a esto, eso no tiene cabida para una persona coherente. En este caso, lo que está pasando y que quiero que sea el tema a denotar, es que la gente que está preocupada en estos momentos por cómo van sus hijos a ir a la escuela o las mafias que están suscitándose en Culiacán, estamos en este caso nosotros. Al menos la parte perteneciente al señor Mayito Flaco. Estamos teniendo un replanteamiento porque no queremos que derivado de las confrontaciones que se vayan a dar, o se lleguen a dar próximamente, haya civiles involucrados. Por lo tanto, también estamos exhortando que sigan un llamamiento a la destitución del gobernador Rubén Rocha, porque esto es insostenible.
Y mientras, vean, en este caso, repito nuevamente la fiscal asignada nuevamente por él, sigan estando en el poder, al igual que el secretario de Seguridad Estatal. El secretario de Seguridad Municipal y los demás secuaces de esta vil rata y sabandija, no se quiten de por medio, van a seguir ocurriendo estas situaciones por parte de la gente que él apoya, no por nosotros. Culiacán de momento estamos nosotros revalidando por qué partes atacar a esta bola de ratas y basuras. Porque no queremos nosotros que haya civiles de por medio. Entonces, que se sepa, por las noches, no hay presencia de autoridades y los que se están encargando de supuestamente dar rondines para dar con gente de nosotros, han sido ellos. Y los que se puedan encargar de incendiar o de saquear algún tipo de local y vivienda, que quieran atribuirlo a nosotros, sepan, y yo sé que la gente lo sabe, no es por parte de la facción del señor Mallito Flaco, para nada, es por parte de ellos. Son tan fáciles de distinguir, que la gente ya por eso también se está atreviendo a hablar un poco más, de este sector de sabandijas que no sirven para nada. En el tema del Dorado, el Dorado se mantiene, el Dorado todavía sigue dentro de nuestro control, y de ahí nadie nos ha sacado y nadie nos va a sacar. Que están inventando por medio de otros medios de comunicación, que ellos tienen el control ni mucho menos, de igual manera Aquila, la Cruz de Elota y toda la zona sur del municipio de Culiacán, y las rancherías. Ellos se encuentran todavía por la zona norte y pasaron de tener 800 o 900 punteros en Culiacán, y el último dato que tenemos es que actualmente, tienen un poquito más de 1600 muchachos que se encargan de estar monitoreando ciertos sectores para mandarles información a ellos. En el acta cuando a él lo detienen, señalan que fue capturado con más de 1000 pastillas creo de fentanilo. Es una mentira, nosotros nunca manejamos el fentanilo, entonces, ¿por qué el chavo traería ese material con él? Que sepan que esa información fue dada a conocer por estas personas que trabajan con Porfirio Fuentes que son allegadas a los Chapitos. El Mallito Flaco no tiene intención de entregarse al gobierno norteamericano. Las noticias que derivan en esta especulación son gracias a gente de comunicación del 300 hermano del 200, quien es el secretario personal de Iván Archibaldo Guzmán, y quienes son los que realmente ahora tienen línea abierta con esta periodista. Los demás encargados de difundir esta mentira y que digan ser de la facción del señor Mallito Flaco, aclaro, no pertenecen a su primer círculo de confianza y no son parte de su grupo de coordinación. La visión del señor Mallito Flaco es clara, dar con los responsables que tienen a Culiacán y el estado de Sinaloa en estas circunstancias, ya que esta ola de violencia se desató gracias a la traición cometida por miembros de esa familia. Anabel Hernández, tuviste el privilegio de haber podido entrevistar a quien para ti era el verdadero capo de capos y tú admirabas, me refiero a Don Mayo. Por eso tú en privado lo expresaste infinidad de veces por medio de interlocutores que podían hacer llegar mensajes cuando aún desarrollabas el libro del traidor. Ahora pasas a ser el hazme reír de tu profesión y el tiempo nos dará la razón. Me gustaría mandar un mensaje muy conciso a Iván, que yo sé bien que llegó a ver las entrevistas donde yo se lo dije, de que te sirve andar en Nayarit pisteando y el tiempo premia la verdad. ¿Verdad que estabas ahí? ¿Y verdad que te estás teniendo que mover porque a estas alturas ya no estás en Nayarit? Que te quede bien claro esto, tus propias actitudes son las que te están fregando, y tarde o temprano la verdad sale a flote, y los acorralados no somos nosotros, como tú lo estás queriendo vender en ciertos medios de comunicación y mediante tu gente. No te equivoques, el tiempo te está acorralando y la única solución que vas a tener es entregarte o mejor dicho darte por vencido porque no vas a poder, y la propia gente de Culiacán se está rebelando contra tu propio secuaz que es Rocha Moya, y tú crees que él te va a proteger después de eso, para nada, también te va a terminar vendiendo, exponiendo la clase de basura que eres. Así es que evítale a los culiacanenses y a todo Sinaloa un dolor de cabeza innecesario, pero sobre todo, bríndales la paz que esa siempre quiso tu papá. Porque si se te olvida, tu papá quería mucho y respetaba mucho la tranquilidad que se respiraba en Sinaloa, y si todavía quieres, y tienes aprecio por don Joaquín, creo que todavía estás a tiempo de reaccionar y hacer las cosas bien.